Bueno, ok. Sí, ya conforme vayan pasando algunos minutos, me imagino que se van a integrar algunas chicas más. Así que voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver, verdad? Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas. Uno sobre definir el problema y otro sobre un plan o mini plan de investigación que deberían tener. Pero antes de comenzar, para quienes no me conocen, ¿quién soy yo? Yo soy comunicadora social y también soy estratega con experiencia en temas de medio ambiente, sostenibilidad, creatividad publicitaria, copywriting o redacción creativa y branding y emprendimiento. Actualmente estoy como coordinadora junto a Gustavo del Instituto de la Mujer y Empresa. También tengo una empresa que se llama PICRL y junto a ellos hemos cofundado un emprendimiento que se llama En Bus Bolivia. También he fundado un blog donde subo todas mis notas y mis trabajos que se llama cios.me sobre creatividad y medio ambiente. Me encantan los dibujos, la creatividad y bueno, soy mamá de una bebé de 1 año y medio que se llama Aneley, así que eso para que puedan conocerme un poco. Ahora vayamos a lo nuestro. Es súper importante identificar el problema siempre de cualquier solución que ustedes vayan a dar. Como vieron con Anel, les decíamos que se enamoren más del problema que de la solución, porque bueno, pues muchas veces dicen que las respuestas correctas no son tan precisas si es que uno no sabe plantear bien un problema. Entonces, en este momento les pido que puedan pensar en esos productos, en esos servicios que ustedes consumen, a las marcas que sí o sí les compran y no les comprarían a otras. Entonces, quizás esas empresas que se les vinieron a la mente les ofrecen una solución a un problema puntual y bueno, de alguna manera les hace más fácil la vida, más divertida y les mejora los días. Así que esa es una de las formas en las que tenemos como seres humanos de pensar los problemas y de empezar a consumir ciertos productos o ciertos servicios, ¿no? Donde hay un problema o necesidad por resolver, esa es la pregunta que ustedes hicieron antes de lanzarse a empezar a crear su idea de negocio, ¿no? Ya que desarrollar estas ideas siempre le va a solucionar un problema en la vida de alguien y bueno, pues si solucionamos un problema a una cantidad de personas, a un número o una cantidad de personas que sea grande o a un número de personas que tengan cierto poder adquisitivo, nuestro negocio va a tener más posibilidades de sobrevivir. Entonces, identificar ese problema es súper importante. Esa necesidad, esa frustración que vamos a resolver con nuestra idea de negocio, ¿no? Si bien tiene que ver con su propósito y quizás de resolverles a ustedes un problema también existencial, tienen que pensar a quiénes les van a resolver ese problema, ¿no? Entonces, que genere valor en la vida de esa persona y que la persona esté dispuesta a pagar, porque seguramente han visto que en algunos casos decir, este producto a mí no me parece caro y a otros sí les parece caro. Entonces siempre dicen, en realidad no pagas el precio per se, sino el valor que vos le otorgás a ese producto o servicio, porque bueno, no te da pena quizás pagar un par de zapatillas Nike, pero sí te da pena pagar la cuota, no sé, pues del carro o de la universidad, no sé. Entonces vas valorando y vas midiendo de acuerdo a qué tan importante es para tu vida, ¿no? Y ahí me encanta mucho, hay una teoría que se llama, no sé si han escuchado hablar, cuando hablamos de segmentación, que lo van a ver con Beatriz, que es una capísima en este tema, hablamos de los famosos buyer persona, ¿no? Que está muy, muy sonado, de ese perfil de cliente ideal que tenemos. Y hay otra teoría que se aplica mucho que se llama el jobs to be done o las tareas por resolver, que dice que uno no va por la vida comprando cosas así, gastando su dinero a diestra y siniestra, sino lo que sucede es que a uno les resuelve algún problema, alguna necesidad o alguna frustración detrás de esa compra, de ese producto o de su servicio. Entonces, por ponerles el ejemplo,
uno cuando quiere acercarse más a su pareja, de repente compra una cena para dos. Entonces, no estoy comprando solamente la cena para dos, estoy comprando esa necesidad que tengo de tener un momento íntimo con mi pareja en un lugar donde la haga sentir especial. Entonces, estoy resolviendo ese dolor, esa frustración, esa necesidad que tengo. Otro ejemplo es, si uno se compra, si un corredor se compra unas zapatillas, ¿no? Para correr, bien, las compra porque necesita cubrir algo muy funcional en esas zapatillas. Pero también es posible que las compre para sentirse seguro de que puede ganar esa carrera, ¿no? Para sentirse mucho más veloz. Entonces, hay siempre un problema, una necesidad que uno va resolviendo. Y bueno, esta teoría del jobs to be done, si no me equivoco, si el 2015 o 2016 es reciente, y justamente analizaron en los productos de McDonald's, ellos querían querían averiguar por qué la gente no compraba tantos milkshake y querían ver cómo es que podían ellos aumentar sus ventas, qué otra cosa podían hacer. Porque sepan que siempre en los negocios, los grandes negocios, hay siempre departamentos de innovación y que están viendo cómo buscarle la vuelta a los productos. Entonces, ellos lo que hicieron fue contratar a una persona que tenía la capacidad de implementar esta teoría. Y esta persona empezó a investigar, por eso el problema va al lado de la investigación. Empezó a mirar a qué hora compraban el producto, quiénes compraban el producto, en qué momento lo compraban, y descubrió que la mayoría de las personas que compraban esto lo hacía al contrario de lo que ellos pensaban como postrecito después del almuerzo, lo hacían durante la mañana, y que además eran personas que compraban este producto camino al trabajo. Entonces, no necesariamente se lo tomaban allí en el lugar, sino que lo llevaban en su movilidad. Entonces, fueron viendo y detectando todas esas circunstancias, porque eso es lo que la teoría del Jobs to be done te habla. Tienes que averiguar en qué circunstancias comprar tu producto, cómo, cuándo. Y es así que ellos ya plantearon la mejora del producto, ajustaron un tema de precio y también crearon el famoso envase en donde podés llevar tu milkshake, porque ellos decían que lo llevaban camino al trabajo porque necesitaban algo que los despierte, entonces era una bebida mezclada con café y algo que los acompañe mientras va al trabajo. Entonces, con ese ejemplo ustedes pueden ver qué tipo de frustraciones, de dolores, le dicen, que uno va resolviendo en la vida al comprarse o al adquirir ciertos productos. Por eso es importante observar, identificar dónde hay un dolor que curar, un problema, una necesidad o una frustración que resolver, ¿no? Y tiene que buscar datos que puedan soportar este problema y si vale la pena solucionarlo, ¿no? Porque puede ser que no sea un problema tan, entre comillas, importante para muchos, entonces tienen que empezar a detectar eso. Y que esas fuentes de información sean obviamente confiables, oficiales, libros, reportes estadísticos, ahí tenemos al INE, que está en línea para sacar varias cosas, algunos artículos, resultados de investigaciones, de acuerdo a lo que al problema que ustedes están detectando. Entonces, no se olviden que esa gravedad del problema va a depender siempre de las personas, de quien lo viven, ¿no? Y que pueden ahora también aprovechar la pandemia. Hubo muchas personas que empezaron a lanzar las famosas encuestas online para empezar a ver si es que realmente había una necesidad y así poder ofrecer su producto, ¿no? O también algo que funciona mucho son los grupos focales, en donde pueden ir entrevistando a las personas para ir averiguando un poco más sobre ellas, ¿no? Ahora les digo que no vayan pensando todavía en la solución, que se enfoquen más en el problema y que definan bien ese problema que ustedes están planteando solucionar con su producto. Decimos, ¿por qué hay que enamorarse del problema? Porque les aseguro que soluciones van a encontrar millones a ese mismo problema. Y una de las soluciones es lo que ustedes están pensando. Entonces, por eso es que se van a dar cuenta que cada vez su negocio, su idea de negocio va a ir evolucionando, se les va a ir ocurriendo otra cosa para solucionar ese problema en base a lo que ya habían creado. Entonces, eso es importante que lo piensen y que lo empiecen a practicar. No se olviden de seguir observando
Aquí les vengo con un ejemplo concreto de cómo pueden ir resolviendo los problemas. En este ejemplo, em, se dice que en las escuelas siguen vendiendo comida chatarra, a pesar de que existen varias iniciativas para disminuir la obesidad infantil. Aquí hay un tema que es la obesidad infantil, y el problema es que hay comida chatarra que se vende en las escuelas, ¿no? Aquí tenemos algunos datos, ¿no? Que el 49% de los estudiantes universitarios son mujeres, ese es otro problema, y que sin embargo la representación de la mujer en puestos ejecutivos es alrededor del 5%. Y que las mujeres que emprenden, por lo general, no tienen apoyo ni las herramientas para hacer crecer su negocio, ¿no? Ese es otro ejemplo de problema. Otro, ¿no? Los celulares y computadoras tienen diferentes entradas para conectar los audífonos y escuchar música o hacer llamadas, y escuchar música o hacer llamadas se vuelve un caos en tanto los cables adaptadores. Seguramente vieron ese producto que sacaron los iPhones, que eran los headphones sin esto, porque justo a la hora de querer escuchar música o algo, es una chipazón ahí que uno está súper apurado. Entonces ellos, para resolver ese problema, crearon ese producto. Y así podemos pensar en cientos de problemas identificados para resolver una necesidad. En una compañía X, lo que les habían pedido a sus empleados, al Departamento de Innovación y Desarrollo, era que piensen un producto que pueda limpiar más rápido. Y en realidad, luego escudriñando y viendo, el problema no estaba bien planteado, porque eso es importante también, plantear bien el problema. En realidad no necesitaban un producto que te ayude a limpiar más rápido. El problema era que las amas de casa o las personas que realizaban la limpieza, por lo general que lo hacían los sábados, ellos necesitaban hacer una limpieza rápida porque necesitaban en realidad más tiempo para ellas. Entonces, la necesidad, el dolor, la frustración, el resolver era que puedan tener más tiempo ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no necesariamente necesitabas crear un producto que limpie más rápido. Podrías crear un sinfín de otras soluciones para resolver ese dolor o esa frustración para estas personas, ¿no? Es importante, después de observar, detectar, ¿no? Detectar quién padece ese dolor, esa frustración, y ahí vamos a hablar del famoso mercado, del tamaño del mercado, el famoso segmento o los famosos buyer persona. Entonces, porque las personas que van a vivir ese problema son tus clientes potenciales, ¿no? Y hay que conocer y ver cuáles son esas necesidades para poder ofrecerles algo relevante, una solución importante. Ya en las otras sesiones vamos a aprender a hacer la famosa segmentación y definir los clientes potenciales a profundidad. Ahora lo importante es concentrarnos en el problema, identificarlos, pero no quedarse solamente con la información demográfica, ¿no? Que siempre hacemos ese ejercicio, por lo general, personas de 18 a 25 años, empezamos por ahí, ¿no? La edad, ¿no? Que sean millennials o que sean centennials o generación X y que tengan una clase social media. Entonces, vamos nosotros solamente a veces con los datos demográficos. La idea del Jobs to be done, de hacer este ejercicio, es que veamos más allá y los conozcamos de verdad. Ok, está bien, las personas de esta edad. Puede ser que ni siquiera necesitemos el tema de lo demográfico y simplemente estemos hablando de personas que necesitan resolver una necesidad, por ejemplo, sentirse mejor consigo mismas a la hora de hacer una exposición. Estoy colocando un ejemplo general, ¿no? Puede ser que no esté solamente enfrascado en una edad. Puede ser que el dolor a resolver no sea así, o puede que no sea solamente de un estrato o de una clase media, porque este tema de los headphones no solamente era de clase alta, ¿no? También hablábamos de clase media y obviamente de media baja. De baja, obvio que no, porque posiblemente no puedas tener unos headphones. Entonces, empiecen a buscar dónde están, quiénes son y qué los motiva y qué los frustra. Y sobre todo el Jobs to be done te dice en qué circunstancia
es que se da, que sienten esa necesidad o ese dolor? ¿En qué momento? ¿Será en la mañana o cuando tienen que realizar una compra por internet que les salta esa insatisfacción? ¿O cuando sienten que tienen que ayudar a alguien y que no es suficiente lo que hacen y lo que dan? eh, con una rifa quizás ahora en estos momentos que estamos viviendo. Entonces, mientras más ustedes entiendan a su cliente, van a tomar mejores decisiones que puedan beneficiar a su negocio. Algo importante, y siguiendo el ejemplo que les mostraba, retomando ese problema, decía, en mi ciudad las escuelas siguen vendiendo y consumiendo comida chatarra, a pesar de que las iniciativas que existen para disminuir la obesidad infantil hay. Yo quiero trabajar en una solución sobre este problema. Entonces pensemos, ¿quiénes sufren este problema? ¿Los hijos? ¿Los padres? ¿No? Entonces vamos segmentando. El problema lo sufren los padres de familia que se preocupan por la alimentación de su hijo en la escuela. Entonces hay que enfocar bien esos clientes. Porque por último el niño ni siquiera se da cuenta, feliz el de comer comida chatarra por último, aunque el daño es directamente para él. Entonces, a estos papás los motiva poder brindarles a sus hijos nutrientes y una vida saludable que les permita vivir fuertes y sanos, ¿no? Aquí es importante analizar si es factible solucionar a partir de las habilidades que ustedes tienen, ¿no? Porque obviamente podríamos decir, ok, voy a poner una cadena de supermercados que venda comida que no sea chatarra. ¿Tenés las posibilidades de hacerlo? O sea, pensarlo desde tus habilidades y de tus capacidades, ¿no? Ya que vas a conocer el problema y quién lo vive, que es súper importante, lo siguiente es analizar si tienes esas herramientas, ingenio, recursos, para empezar y abordarlo con tu emprendimiento. Es decir, sin pensar que va a venir un inversionista y te va a resolver la vida por lo pronto, sino cómo voy a comenzar. Al inicio es súper normal que no vas a contar con todos los recursos y que justamente necesitas construir esa idea de negocio alrededor de ese problema, pero esto es importante que pensés que es un reto que está alineado a tu propósito para emprender, ¿no? Entonces, tu propósito está ligado a ese problema que quieres resolver, pero puede estar ligado a tu propósito a un montón de otros problemas que quieres resolver, ¿no? Entonces, tiene que ir no solamente por volverte millonaria o mejorar tu situación, sino con algo que realmente está en tus capacidades y en tus habilidades, resolverlo de inicio. Por supuesto, luego si armas un equipo y no sabes de contabilidad, lo puedes hacer, pero sí algo que inicialmente vos podás manejarlo y te guste, ¿no? Entonces, es importante que comences a pensar en ese plan. Si es que no tenés todas las habilidades, qué sé yo, voy a tomar un curso sobre Facebook Ads porque no voy a vender todo por internet, pero no me sé mucho esa parte y está bueno que lo sepas antes de contratar a alguien para que esa persona no te venda gato por liebre y puedas manejar mejor tus gastos, ¿no? Y es importante también, y es muy válido que si decidís reconsiderar el problema o ajustar ese enfoque para trabajar de acuerdo a tus habilidades, lo hagas, ¿no? Porque durante todo ese camino que vas a hacer, vas a ir aprendiendo y vas a ir descubriendo también nuevas habilidades que quizás pensabas que no las tenías y las tenías, porque hay cosas que uno sabe y hay cosas que uno no sabe que sabe. Entonces, es importante también que uno vaya detectando eso. Una vez que identificaste ese problema, ¿no? El que les planteaba de que las escuelas seguían vendiendo comida chatarra, el paso siguiente que hay que hacer es comenzar a ver cuáles son esas herramientas que tenés. Entonces, tenés que pensar en cómo te vas a poder acercar a las escuelas, si tenés suficiente conocimiento sobre nutrición infantil, si tenés experiencia produciendo o distribuyendo alimentos saludables, ¿no? ¿Y dónde o con quién puedo obtener ese conocimiento, esa experiencia o los recursos que no tiene, ¿no? Entonces, es importante por eso que empeces a consultar estas fuentes
y que puedas abordar desde tu propósito el problema, ¿no? Porque puede ser que no vas a solucionar el tema de la obesidad infantil colocando un supermercado o una tienda de productos saludables o poniéndote a producir, sino desde algo que te gusta hacer, como el tema de escribir. Ok, voy a escribir, voy a hacer una página web que tenga información sobre nutrición para doctores y voy a poner cursos online para que ellos se capaciten. Entonces, de acuerdo a una habilidad que tengo, que no es esa, y es algo que me gusta también, y que tengo una idea de cómo hacerlo. Entonces, por eso es importante que a veces uno no se dispare en la solución, sino se enfoque bien en el problema que se quiere resolver. Entonces, tu propósito y el problema, importante alinearlo, y además que las mujeres emprendemos de una forma muy particular. No solamente nos motiva así volvernos millonarias, ¿no? Nos motiva a trascender y que nuestro emprendimiento tenga un impacto positivo tanto en nuestra vida como en la vida de los que nos rodean. En el IME, en el Instituto de la Mujer Empresa, una gran mayoría de los emprendimientos tienen que ver con el bienestar del otro. Y es que así es como pensamos las mujeres, ¿no? En comunidad. Eh, um, son soluciones a temas de medio ambiente, a temas de educación. Entonces, por eso es que la mujer tiene una manera de emprender muy particular. Y es muy probable que el problema que vamos a resolver ya esté alineado con eso que las mueve, pero es importante empezar a analizar y responderse a estas preguntas. Si lo que ya definieron como su propósito tiene algo que ver con el problema que están buscando resolver. Cómo se unen y si el problema que están buscando resolver va a ser posible que cumplan ustedes su propósito. Entonces, al menos para la cabeza o la líder del negocio es importante esto. Y obviamente quienes vayan a ser sus socios o socias, también ustedes tienen que preguntarles por qué es que han decidido sumarse a lo que ustedes han ideado. Porque les comento que si es que alguno de sus socios, por algún motivo, simplemente se enfrasca por un tema de la billetera, tarde o temprano es posible que lo pierdan, ¿no? Porque va obviamente a optar por otro trabajo o por otra cosa, ¿no? Pero si realmente hay un compromiso u otro tipo de compromiso que los mueve, además, obviamente, del dinero, que es súper importante, sin duda, no por nada uno se pone a emprender, eh, van a haber más coerción en su equipo. Entonces, eso es algo que al menos en los socios o en los fundadores tienen que buscar. Por último, si contratan luego, eso no es tan conflictivo. Entonces, ahí dice, ¿no? Si su propósito justamente consiste en ganar dinero, es indispensable que se pregunte para qué quieren ganar ese dinero y identifiquen si los que busquen es tener libertad financiera, dar estabilidad a su familia, apoyar alguna causa. Lo importante es que tengan en claro por qué están emprendiendo y por qué este negocio o esta solución los hace felices, ¿no? Entonces, tomen en cuenta que el problema que van a resolver será el reto de su negocio y que este debe ser bien específico para que tengan un enfoque claro y que puedan generar una variedad de soluciones, como les comenté. Recuerden que el cliente debe estar dispuesto a pagar por ese producto o servicio porque le resuelven un problema, una necesidad o una frustración que le genera valor a su vida, ¿no? Entonces, investiguen sobre esas soluciones sustitutas que ya existen para el problema que identificaron, porque no son los únicos que pensaron en ese problema y con seguridad ya hay otras formas de solucionar ese problema que ustedes detectaron. No asuman que su opinión es igual a la opinión del cliente potencial, como decir, es que yo pienso como ellos, no es tan así, y asegúrense de tener y conseguir esas habilidades y esas experiencias para resolver el problema que tienen en mente, ¿no? Les voy a dejar 2 ejercicios para que los hagan y nos los envíen. Esta práctica tiene que ver con que cada uno de ustedes me escriba cuál es el problema que detectaron cuando pensaron en esa idea de negocio, ¿no? ¿Cuáles son los datos que soportan de que eso realmente es un problema? ¿Dónde están esos datos?
y cuáles son las alternativas que utilizan las personas para solucionar ese problema, ¿no? Si, por ejemplo, se tratase de recaudar fondos, eh, ustedes tienen que identificarme bien el problema, soportarme con esos datos y hablarme de las alternativas, porque hay miles de alternativas para recaudar fondos, rifa, también este tema de depositarte por transferencia bancaria, donaciones, crowdfunding, o sea, fíjense que hay varias soluciones a ese problema que detectaron. Y no se olviden que el problema no sea muy general, porque si bien muchas de sus ideas de negocios tienen que ver con salvar el planeta, el mundo, yo soy medioambientalista, eh, y tiene que ver con ese ideal que todos queremos lograr, céntrense en un problema específico. Es decir, ustedes no van a resolver el problema medioambiental, el problema macro, ¿no? Tienen que ir asentando al problema más específico que van a resolver con su idea de negocio. Está bien, partan del problema macro, pero vayan asentándose un poco más. Por eso es importante que vayan haciendo este ejercicio. Y lo otro es hacer la práctica de cuáles son las experiencias o los recursos que cuentan para solucionar ese problema y cuáles son las barreras que ustedes enfrentan o existen en la actualidad para solucionarlos, es decir, cuáles son esos obstáculos que hacen que aún no hayan solucionado el problema. Aquí me gustaría parar un ratito y poder escuchar a alguna de ustedes, si es que se anima, a plantearme cuál es el problema que están resolviendo con su idea de negocio. No me cuenten cuál es su idea de negocio, solamente quiero escuchar cuál es el problema que están resolviendo. Muchos de ustedes en su pitch ya lo dijeron, pero estoy totalmente segura que tienen todavía que afinar ese problema para enfocarlo mejor, porque como les dije, a veces la pregunta es más importante que la respuesta. Así que, bueno, quiero escucharla un ratito. ¿Cuál de ustedes se anima? Así, no se preocupen si no está cerrado, no es perfecto, a definirme el problema o el dolor o la frustración que pretenden resolver. A ver quién se anima. Lucía, Camila, Valeria, Andrea, Vivi, las demás que están conectadas. Las escucho. Bueno, hola. Hola, buenos días. Bueno. Las escucho a las dos. Valeria, comenzá y después seguimos con Lucía. Perdón. Bueno, nosotros hemos identificado que el problema de las mujeres a la hora de emprender es que no tienen recursos, tienen cierta dependencia económica en un contexto tan machista como en el de nuestra sociedad y que tampoco hay maneras de darles visibilidad donde ellas puedan mostrar sus productos o los servicios que ellas ofrecen, ¿no? Entonces, eso sería los principales problemas y también que no tienen las capacidades técnicas para cubrir ciertos aspectos de sus emprendimientos, por más de que su idea sea fantástica. Ese sería el problema. Perfecto, perfecto, Valeria. Me encanta el emprendimiento que tienen ustedes. Felicidades. Gracias. Lucía. Sí, buenos días. Bueno, con Organic nos toca ver qué hacer con los residuos orgánicos. Netamente no irnos a los inorgánicos por el hecho de que habíamos visto que los residuos orgánicos tienen un alto porcentaje de que nosotros los vamos a utilizar en otro tipo de productos, digamos así, o actividades que vayan más. Se te escuchó un poco entrecortado, pero sí logré captar la esencia de lo que nos comentabas. Está perfecto el planteamiento del problema de ambos. Con este ejercicio les pido que lo replanteen, porque, por ejemplo, en el caso de Lucía, hablaba, el problema son los residuos orgánicos. Ok, hasta ahí estamos bien. Pero cuando pensés en esa solución, tenés que pensar quiénes viven ese problema de los residuos orgánicos. ¿Son los restaurantes? ¿Son las personas, las amas de casa o los amos de casa, los que están en casa y cocinan? ¿Son los malls? Es decir, tenés que empezar ya a bajar quiénes viven ese problema.
porque el problema es grande, el problema del tema de los residuos, pero lo puede vivir hasta autoridades, por decir, autoridades departamentales o gubernamentales, y de repente para solucionarlo crean una empresa que recoge residuos, por así decir, o profesionales del medio ambiente. Entonces, dale una bajada, que seguramente ya la tenés, igual pensada, y con lo que te comentaba es pensar, ¿quiénes viven ese problema? ¿Ok? ¿Y qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué viven? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Para empezar a aterrizar más. Aunque no creas, esto que te comento, si bien lo vemos en el inicio de la idea de negocio, cuando un negocio ya está consolidado y está empezando a traccionar de a poco, vuelve otra vez a plantearse el problema. Porque de repente sí, pucha, no sé, de repente no estoy vendiendo, o lo que yo pensaba no es. Entonces empezás a replantearte el problema desde otro enfoque, para quizás ofrecer otro producto, otro servicio desde tu idea de negocio. Entonces empezás a indagar y hacerte otras preguntas, ¿no? En el caso nuestro, en la iniciativa que tenemos con ANE, que es en bus.com.bo, nosotros, por ejemplo, estamos con la venta de pasajes online, pasajes en flota, pasajes de tren online. Entonces, ¿cuál es el dolor o la frustración que queremos resolver, que quisimos resolver con nuestra idea de negocio? Y créeme que luego fuimos a una aceleradora, y en la aceleradora, porque esta es una incubadora, volvimos a plantearnos el problema. Entonces lo vas ajustando, no está siempre resuelto, entonces eso te ayuda. Hablábamos, entonces empezamos a segmentar y empezamos a ver, más ahora en la pandemia, ¿quién quiere ir a la terminal a comprarse un pasaje, a estar ahí metido en el boleo? A empezar a buscar casilla por casilla el pasaje más económico, porque estamos hablando que no te queda otra alternativa que la flota, ¿no? Entonces ahí estoy segmentando, porque si tuviera otra alternativa me fuera en avión, ¿no? Entonces, pero ahí hay un dolor, un problema que resolver. Perfecto es el general. Luego descubrimos que por segmento, o por cliente, o por buyer persona, como le llamen, había el problema y la frustración se parecía, pero era distinto. Por ejemplo, para un joven mochilero que va a buscar pasajes, digamos, a la terminal y busca el más barato para subirse, era diferente que para la persona que todas las semanas tenía que ir a su trabajo y tomar una flota, porque su casa era en Santa Cruz y su trabajo era en Yacuiba. Entonces, los fines de semana vuelve con su familia, de lunes a viernes va a trabajar. Entonces, el problema era distinto, el dolor y la frustración era diferente. Él lo que necesitaba era más tiempo para pasar con su familia, en vez de perderse toda la mañana a buscar el pasaje en ida y vuelta aquí en Santa Cruz, y ya despedirse de su familia en la noche, hacerlo por internet, comprarlo rápido. ¿Y qué ganaba él? Ganaba ese tiempo. Entonces yo le resolví esa necesidad, ese dolor y esa frustración, que era muy distinto al joven, que lo que quería era encontrar el pasaje más económico, ¿no? Y obviamente tener más tiempo. Yo le resuelvo el problema de que vas a ganar tiempo a todos, pero el dolor y la frustración es distinto para cada segmento de cliente. Y ahí yo tenía que ver, ¿y a quién le vendo más? ¿A este chico que eventualmente viaja o a esta persona que viaja frecuentemente? Entonces, ahí voy identificando, por eso es importante pensar en el quién, ¿no? Y que es diferente, ¿no? Igual más adelante van a descubrir que de repente les salta el problema a personas que de repente pasaron de estar casadas a divorciadas, ¿no? Entonces, ahí vas microsegmentando, le dicen, ¿no? Un viaje, quieren hacer un viaje a Punta Cana, no solamente la familia, sino alguien que acaba de pasar por un divorcio y que de repente necesita tener un viaje para sentirse mejor. Entonces, ven que el dolor y la frustración es totalmente diferente. Entonces yo tengo que hablarle diferente, tengo que ver si realmente me es rentable hablarles a ellos y cuánto le voy a dedicar de energía a hablarle a esa persona. Por eso es importante que replanteen el problema que están solucionando. Más allá, como les digo, de solucionar un problema macro, si hablamos de la reducción de residuos orgánicos, que es el problema grande,
o de crear otro tipo de ventajas para sus clientes. Ahora, acompañado del tema del problema, viene acompañado el tema, les voy a pasar estas plantillas para que la hagan y la próxima semana me las manden para poder hacer el seguimiento y ver bien este tema. Está el tema del plan de investigación. Eso es súper importante. A veces nosotros asumimos que porque se nos ocurrió la idea de negocio, sentimos y pensamos como el cliente. Y ustedes saben que cada persona es diferente y que de cerca nadie es normal. Entonces, cada persona con su locura y cada persona con su forma de pensar. Entonces, es importante que hagan un plan de investigación ahora que están en esta etapa, aunque la investigación no para, siempre hay que hacerla, y que validen esas hipótesis de las creencias que ustedes tienen de lo que las personas creen. Les hablo de creencias porque también son hipótesis, porque por lo general nosotros tenemos ciertos paradigmas y creencias de cómo piensa la gente. Y a veces esto nos cierra y nos limita a poder pensar mejor el problema y encontrar soluciones. Porque de hecho no conocemos al 100% el sector al que vamos a entrar, ¿no? Si es el de la gastronomía, si es el de la hotelería, si es el del turismo, yo todavía sigo aprendiendo. Entonces, es el momento en donde ustedes empiecen a investigar porque les va a aportar más seguridad a la hora que decidan tomar una decisión y lanzarse al estrellato con su idea de negocio. Entonces, pregunten, no se basen en suposiciones y que puedan justamente ver qué es lo que los datos les arrojan, ¿no? Entonces, manténganse curiosas, no asuman que lo saben todo. Les puede parecer innecesario, tedioso, ahí no, digamos, hacer un montón de encuestas, pero es el primer paso para que se puedan ahorrar muchos golpes, dinero, tiempo. Ustedes saben que el tiempo es lo más valioso. Y noches de insomnio, de ir pensando mucho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O qué más puedo hacer? Entonces, investiguen, escuchen. Entonces piensen, ¿qué información tengo ahora? ¿Y qué información necesito validar? ¿Qué información o datos necesito para entender más a profundidad ese problema que estoy solucionando? ¿Y qué información me hace falta? Aquí, un ejemplo X, digamos, del IME le puse, pero es válido para cualquier institución. Por ejemplo, Munay, que es otro de los emprendimientos, hay esta serie de preguntas. Mira, ¿qué opciones de capacitación tienen actualmente las emprendedoras en Bolivia? ¿No? Formulándome las preguntas antes para saber qué voy a investigar. ¿Hay representación de las mujeres en el sector emprendedor? Otra pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que vive hoy la mujer emprendedora en Bolivia? Entonces, formulen las preguntas que van a guiar su investigación, ¿no? Como estas pueden haber varias, no necesariamente estas son las. Entonces, por eso es más importante la pregunta que la respuesta, porque en base a la pregunta ustedes van a poder crear miles de soluciones, miles de respuestas. El problema que veíamos hace rato, en las escuelas siguen vendiendo y consumiendo comida chatarra. Fíjense que es súper puntual el problema, no es así un testamento larguísimo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué programas ya existen que promuevan alimentación saludable en las escuelas? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los riesgos de la obesidad infantil? O sea, ¿qué tan grave es? Pregunta número 3, en torno al problema. ¿Cuántas escuelas existen en mi ciudad? Esto para ver un poco el tamaño de mi mercado, porque si no hay mercado, no hay negocio, ¿no ven? Selecciona las fuentes. ¿Qué fuentes voy a consultar para responder a esas preguntas, a esa formulación de preguntas que siempre todo plan de investigación se basa en pensar a formular las preguntas, ¿no? Internet, obviamente, porque no podemos darnos el lujo todos de salir de la casa, algunos libros, algunas revistas, algunos eventos que hemos visto, los expertos ayudan muchísimo. Anímense a escribirles y a preguntarles cosas a esas personas que admiran y que están en su sector o que están haciendo cosas interesantes y personas de cierto mercado, ¿no? Entonces, enlisten esas fuentes que van a consultar, pero dicen cuáles son las más confiables, las más importantes y vayan a esas primero, ¿no? No a las más fáciles necesariamente, sino a las más confiables y las más importantes. Entonces, si el problema era resolver
que las mujeres emprendedoras en Bolivia necesitan herramientas de capacitación y crecimiento. Mis fuentes pueden ser blog y revistas de emprendimiento, los asistentes a la Semana del Emprendedor 3, he puesto un evento X, ¿no? Información publicada en el Instituto Nacional del Emprendedor y otras instituciones dedicadas a los emprendimientos nacionales, a ver, quiero saber. Internacionales, pongamos que nosotros ya asumimos de que hay pocas mujeres emprendiendo, de que hay pocas, bueno, pero quiero saber exactamente dónde están, cuántas son las que están. Otra fuente puede ser mi amiga Anita, que acaba de emprender. A ella le puedo hacer una serie de preguntas para saber qué siente y qué piensa, ¿no? O también puedo consultar un paper o algo más científico de esta institución, ¿no? Que justamente ya hay investigaciones sobre el tema quizás a nivel mundial. Entonces, puedo ir consultando diferentes fuentes para poder ver cuál es esa información que necesito. Entonces, una vez que tenga claro qué van a necesitar, cuáles son las fuentes, tienen que organizarse para recolectar esa información en base a ese plan, vaciar esa información en el formato que a ustedes les sea mejor, en Excel, en cómo se sientan más cómodas, porque lo más importante es que puedan consultarlo siempre que lo necesiten. Porque no crean que a veces uno hace la encuesta, la entrevista, el feedback, y luego uno detecta los resultados, todo, pero pasa un tiempo y se olvidó de esa respuesta. Entonces es importante volver a consultarla. No se olviden de clasificar y analizar. Sí, Fabiola tiene una pregunta. Ah, ya. Fabi, te escucho. Hola, Shio. Quería preguntarte si tal vez en algún momento podías explicarnos de forma un poco más detallada cómo fue el proceso de investigación para Embus. Claro que sí. Me interesaría saber si hicieron, por ejemplo, grupos focales o si hicieron entrevistas online o entrevistas u observación participante en las terminales de buses. Bueno, me gustaría que nos expliques un poquito. Sí, gracias. Mira, no, a vos gracias. Aquí voy a hacer un stop porque todo lo que comentaste lo hicimos, para que vean que todas las herramientas, mientras más tengan y mientras más crean que puedan verificar que la hipótesis que plantearon o lo que creen que están segurísimos, digamos, que va a funcionar, lo puedan resolver. Entonces nosotros hicimos encuestas online, hicimos entrevistas, hicimos grupos focales varias veces porque una vez tuvimos nuestra página web, la testeamos, lo sentamos a unas 5 personas y las dejamos solas para que naveguen en la página para saber si lo lograban o no. También en este último tiempo hemos estado con las idas a las terminales, porque dense cuenta que nosotros empezamos felices el negocio diciendo, ok, esta es la idea millonaria, con seguridad vamos a resolver el problema y demás, pero no investigamos antes, sacamos algunos datos que vimos, todo bien, gracias, pero no habíamos hecho ni los grupos focales ni las entrevistas, ni lo más importante, no nos habíamos ido a parar a la terminal a ver cómo la gente compra, que esa es una tarea que todavía estamos siguiendo, porque bueno, con la pandemia preferimos no ir a la terminal, todo lo resolvimos de manera online, porque justo nosotros abrimos el emprendimiento, vino el paro de los 21 días, luego vino la pandemia y ahora el sector turismo está como está. Entonces, hicimos todo desde el tema que podamos manejar, averiguamos datos del INE investigando, también fuimos con algunos economistas porque quizás nosotros no buscamos bien por internet lo que necesitábamos y ellos sí tenían la información. Y lo que te digo que nos falta es pararnos en la terminal a ver cómo la gente compra. Parece sencillo, yo he viajado en flota, pero otra cosa es que lo observé, es importante la observación. Y esto es súper fundamental, el observar, porque sí hemos ido a la terminal, porque ya tenemos empresas con las que trabajamos, tenemos 15 empresas, hemos ido a la terminal a captar clientes, proveedores, no es que no hayamos ido, pero específicamente para saber si es que realmente este dolor o esta frustración para ellos es grande o es más grande su miedo a comprar por internet.
a veces no es el momento adecuado de sacar este tipo de negocio porque la gente aún no está lista y quizás faltan un par de años para que empiecen a hacerlo. Con la pandemia, sin duda, se aceleró todo este tema digital. Y de alguna manera ayudó a muchos negocios, entre ellos los deliveries, a repuntar, porque antes no estaban tan arriba. Entonces, si se dan cuenta, de un mes a otro cambian las cosas. Por eso es importante que siempre escuchen, que siempre observen, que siempre investiguen. Y con esos datos puedan tomar las mejores decisiones, si es que este momento hay que meterle full publicidad y vender, o es un momento más bien de parar y empezar a replantear qué cosas podemos mejorar, como en el caso de Embus, que eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Empezar a aprovechar este tiempo para replantearnos. Bien, entonces para ir ya terminando con este tema, es importante que... ¿Sí? Si yo les puedo dar un tip. Sí, claro, por favor, adelante. Ya, hola, ¿cómo están? Ya me conocen, Gustavo. Yo sé que cuando uno empieza a pensar en el problema, hay que hacer entrevistas y todo, es complicado porque no sabes a quién. Yo soy investigador, entonces hay una técnica que se llama el mapa de actores. Ya, en el mapa de actores, tú tienes una columna, tus actores. En otra columna tienes la influencia de ese actor en mi emprendimiento. En otra columna, la influencia de tu proyecto en ese actor. Y finalmente, el interés de ese actor en tu proyecto o emprendimiento. Esto es crucial, porque así tú vas a ver, por ejemplo, cuando estás haciendo un emprendimiento, puedes tener una lista desde entidades públicas, privadas, puedes tener, por ejemplo, Embus, quienes les interesa, puedes tener gobernación, puedes tener Secretaría de Transportes, puedes tener empresas de bus. ¿Qué empresas de bus? Nacionales, internacionales, agencias de viaje, hoteles, residenciales. Al final vas a tener después, quién sabe, universidades, o sea, empresas. O sea, eso es muy importante que ustedes lo puedan hacer porque así se van a organizar y van a poder priorizar quién debe ser, quiénes son tus actores A, estrellas que te van a dar información para que tú puedas construir tu proyecto, quiénes van a ser tus actores B, que van a tener, por ejemplo, el poder de la legislación, por ejemplo, todo lo que es impuestos, cámaras, todas las cosas. Tus actores C, que pueden ser tu público objetivo A, no bien si los mochileros, son todos los empresarios y comerciantes de la ramada, de estos mercados, estas asociaciones, todos estos. ¿Ve? Entonces, si ustedes hacen ese ejercicio, ya van a poder saber a quién le hacen una entrevista, porque las entrevistas, cuando se hacen entrevistas, todas son diferentes. Cada actor tiene su campo. No pueden hacer una entrevista para todos y lanzarles a todos la misma pregunta. Entonces, si es el de transporte, cosas de transporte. Si es de los mercados, ¿con qué frecuencia viajan a los pueblos? Si es, digamos, la Universidad Gabriel René Moreno o la UNSA, la universidad pública, con sus estudiantes o sus carreras viajan en bus. Entonces, ahí ustedes van a determinar quiénes son entrevistas, quiénes son encuestables y quiénes son aptos para un focus group. Entonces, ese es mi tip. Y yo en el grupo de WhatsApp les voy a pasar ese cuadrito que tengo, que se los doy a mis estudiantes para que puedan probar. Nada más. Buenísimo. Gracias, Gus. Sí, esa herramienta es súper valiosa. De todas maneras, para reforzar lo que comenta Gustavo, la próxima sesión van a hablar solamente de segmentación de clientes y es ahí donde seguramente tienen que hacer el listado de los posibles clientes que creen que su negocio tiene o a quienes le van a llegar y ahí empezar, como dice Gustavo, a priorizar. Se van a tener en cuenta cuáles son los principales, cuáles son los secundarios, pero para esto específico, que es parte del plan de investigación, para saber si son o no son, esta herramienta les va a ayudar hartísimo. Entonces, no se olviden de clasificar
y analizar la información y las respuestas y escribir esas conclusiones correctamente de lo que van a ir descubriendo, ¿no? Algunos aprendizajes claves que cuando hagan la entrevista no dejen así como que la vergüencita de no preguntarle si ya esta persona accedió, sáquenle el jugo y pregúntenle. Es mejor preguntar a no hacerlo. Escuchen más, hablen menos, ¿no? Dejen que la persona entrevistada fluya, no impongan su punto de vista y escriban todo lo que está diciendo. Hagan ese plan para tener esa claridad y despejar esas dudas. Y acuérdense que estar investigando es una constante en el camino de ustedes que tienen. No se salten ese paso en ninguna etapa, porque la investigación está presente en todo. Y más ahora ustedes tienen que conocer exactamente a esas personas, ¿no? Entonces, como guías de investigación, como decía Gus, están las fuentes primarias, las fuentes secundarias, hay entrevistas en profundidad, ¿no? Las primarias es cuando interactúan directamente con el cliente potencial o con el que ustedes creen que es el potencial, porque quizás en la investigación luego digan, este no había sido tan potencial sino este otro. Y en fuentes secundarias es cuando tienen información de los medios, de otros medios indirectos, ¿no? Como les decía, las entrevistas que han hecho otros, papers de investigación, artículos, bases de datos y algunas herramientas que pueden utilizar también en su investigación son las entrevistas a profundidad, eso es 1 a 1, ¿no? Y con esto pueden tener hallazgos súper interesantes, les van a permitir que puedan detectar esas motivaciones y esas barreras y pueden empezar a hacer estas entrevistas a estos expertos en el área o en el sector en el que ustedes se van a desenvolver, ¿no? No se olviden de preparar su entrevista, ir de lo general a lo particular, explicarle al entrevistado por qué le están haciendo justamente esta entrevista y obviamente que les dé un tiempo interesante para poder hacerla con tranquilidad, ¿no? No se olviden de realizar la entrevista en un lugar donde él se sienta cómodo. Si la van a hacer online, perfecto, mejor aún. Ahora no podemos darnos el lujo de hacerlo cara a cara. Y que bueno, que pueda él sentirse tranquilo. Y es importante que registren esas respuestas sin interpretarlas, ¿no? Siempre uno trata de interpretarla, pero simplemente si tienen una grabadora, decirle que la van a grabar. Es mucho mejor eso, y que no traten de entender lo que quiso decir, ¿no? Sino simplemente solamente en ese momento escuchen, registren y seguramente luego van a interpretar qué es lo que les quiso decir ya más a profundidad, ¿no? Así que pueden tomar esas distintas herramientas, no se olviden de observar, pasen el mayor tiempo posible con personas relevantes para su negocio, porque el observar es súper importante, ver los hábitos que hacen, qué los motiva, qué los frustra, cómo se comunican, cómo hablan, qué dicen, y documenten todos sus descubrimientos para poder analizarlos, ¿no? Después, ¿no? Fotografías, videos, ¿no? Esta herramienta del Design Thinking llamada AEU es interesante porque te dice que puedes tener actividades, es decir, ver qué actividades realizan las personas en ese lugar y con qué objetivo, analizar el tema del espacio, cómo es el espacio donde se llevan a cabo esas actividades, cómo se percibe el ambiente en general, las interacciones, cuál es la rutina y cuáles son las interacciones especiales en las personas que observan. En el caso que les comentaba de la terminal, por ejemplo, ¿no? Los objetos, cuáles son los elementos, objetos y dispositivos que construyen el espacio y cómo se relacionan las actividades de las personas en ese momento, que tienen, si tienen el celular, si tienen en la mano, no necesariamente eso, quizás otro tipo de objeto, y los usuarios, ¿no? ¿Qué tipo de personas observamos y cuáles son sus roles y relaciones? Entonces, por eso decía, la técnica del AEOU, analizarlo por completo, ¿no? Las actividades, cómo interactúan, cuál es el espacio, qué hacen y qué no hacen. Es importante tener en mente todo el tiempo que hay que estar abiertos y aprender
a conocer esos usuarios, a conocer esa industria, que como les dije, nadie conoce su industria al 100%, un total descubrimiento, y justamente que estén bien a pendiente de lo que está sucediendo, ¿no? Siempre actualizada, siempre conversando sobre este tema con tus clientes potenciales, ¿no? Y bueno, recuerden que siempre va a ser el mejor momento para obtener toda la información posible, ¿no? Lean, infórmense, y para luego empezar a lanzarse ya a lo que ustedes quieren resolver, ¿no? Y escriban, ¿no? Escriban, tomen apuntes de todo y luego revisen esa información. Tienen que ponerse en modo investigadoras, en modo curioso, porque les aseguro que esto les va a ahorrar mucho tiempo, mucho dinero. Parece que no, quizás que no sería crucial o esencial, pero créanme que lo es. Les voy a dejar esta otra práctica más para que puedan anotar de manera sencilla cuál es el tema que van a querer investigar, ¿no? Qué fuentes van a utilizar para investigar ese tema. No se olviden de ponerse fecha, porque si bien les decía que esto de la investigación nunca termina, es importante decir, ok, voy a aprovechar y voy a hacer esta encuesta, lo voy a hacer en un mes, ahora mismo me pongo a redactar las preguntas y las lanzo por internet, especialmente a mis amigos, a mis familiares, y qué sé yo, quizás le puedo poner un poco de anuncios para quienes se animan a resolverla, la hagan. Si puedo ofrecerles algo a cambio por hacer la encuesta mejor, qué sé yo, descargarse un PDF de cómo, en el caso de las chicas que ven el tema del compostaje, de cómo reducir los residuos orgánicos, no sé, algo a cambio de hacer esa encuesta. Y ahí a tomar nota y los principales hallazgos después de consultar esas fuentes, ¿no? Y listo, queridas chicas, voy a dejar de compartir mi pantalla. Creo que ya está, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que les quería platicar hoy, hablar sobre definir bien el problema y tener un plan de investigación y hacerlo, ¿no? Siempre va a haber una persona que sepa más que nosotros del negocio. Siempre va a haber una persona, siempre va a haber competencia. O sea, quizás no es, a veces definimos la competencia como que alguien que haga exactamente lo mismo que yo. Ok, sí, es competencia. Es decir, otra empresa que vende pasajes en línea, hay un montón en el mundo y en diferentes países. Pero ¿qué otra forma tienen de resolver ese problema? Por ahí nosotros nos estamos enfrascando en que sí o sí compren online, ¿no? Pero ¿qué tal que no necesitan comprar online? Por ahí necesitan que yo me alíe con alguien y empiece a poner sucursales de mi emprendimiento de Embús para que la gente tenga lugares más cerca donde ir, porque a la gente le gusta comprar en vivo y en directo. Y fíjense que esa es otra solución, ¿no? O aliarme con la Farmacor para que también ahí puedan comprar los pasajes, ¿ok? No lo están haciendo por mi portal, lo están haciendo por otro medio, ¿no? Entonces, tengo muchos competidores, siempre van a haber muchos competidores que resuelven el mismo problema o la misma frustración o necesidad. El cigarrillo y el chocolate son competidores. Ambos nos ayudan a eliminar el estrés y la ansiedad. Fíjense, no están en el mismo rubro, pero me resuelven el mismo problema, la frustración, ¿no? Uno es más sabroso que el otro, sí, pero es mi competidor también, si es que pienso en ese segmento, en ese tipo de cliente, ¿no? Entonces, a la hora de hacer su investigación, también piensen en eso. Entonces, eso, queridas chicas, si tienen alguna consulta, pregunta, aquí estoy para que ya con esto vayamos cerrando y les pasemos con Gus estas plantillitas que son sencillas, pero bueno, la tarea está aquí, que ustedes los puedan ayudar y que nosotros tengamos la oportunidad, aprovechen las mentorías del IME para poder revisar eso que están haciendo. Uh-huh. Algo importante cuando hacen su investigación, y muchas veces se habla de entrevista, es muy formal.
¿no? Entonces la gente generalmente se cierra si es que se le pregunta, ¿y qué opina de esto? Entonces la gente no está muy abierta a dar detalles, seguro les ha pasado. Entonces cuando se hacen las entrevistas como en Design Thinking o en emprendimiento o en investigación, generalmente se debe llevar como una conversación. Si ustedes lo llevan como una conversación y empatizan y lo entienden, se van a abrir más. Hay un truco para esto que he aprendido en Masterclass. Cuando estás entrevistando, terminan de hablar ellos, siempre repite casi las 3 últimas palabras. Entonces, ese es su problema, ¿no? Entonces no lo atendían bien en la tienda. Sí, no me atendían bien en la tienda porque no anotaba mi pedido y se olvidaban. Entonces, ¿se olvidaban su pedido? Sí. Entonces, ahí vas jalando y con esa técnica ellos empatizan y se jala muchísima información y ustedes van a empezar a dejar de hablar y ellos van a empezar a hablar. Ese es un tip, pero que les va a servir inclusive para entrevistas de trabajo. Tal vez es un comentario. Bueno, soy del área social y realmente para mí ha sido sorprendente que todas estas técnicas que nosotros las utilizamos, que yo sí las he utilizado para hacer investigación social específicamente. En el caso de, por ejemplo, yo he participado en varias investigaciones sobre salud materna relacionada con mujeres indígenas y he aplicado todas las técnicas de investigación que acaban de mencionar ustedes, pero nunca me había enfocado que estas técnicas se podían utilizar también, por ejemplo, en hacer investigación para abrir un emprendimiento, que para mí es darle otra mirada también, porque yo siempre he visto a las otras personas, a otras problemáticas para ser investigadas, pero nunca desde mi mirada. Y creo que este ejercicio es bastante interesante. Y además que a la vez como que todos nos volvemos un poquito sociólogos, antropólogos o bueno, psicólogos, no sé, las personas que hacemos investigación. Y que me parece muy rico empezar desde ahí un emprendimiento. Y creo que a la vez obviamente minimiza las posibilidades de fracaso de estos. Y como un tip, sí, al final, en el tema de ordenar los datos, es que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos investigación, categorizamos, ¿no?, los resultados. O sea, por ejemplo, en el tema de salud materna, nosotros calificamos por qué no van las mujeres, digamos, al establecimiento de salud, porque tienen problemas culturales por ejemplo, en los establecimientos de salud son fríos. Los colores son blancos. El material que usan el personal de salud es de fierro. Entonces, sí vamos categorizando los resultados y al final estos resultados son los que se analizan, ¿no? Tal vez como un tip. Buenísimo, gracias Fabi. La verdad es que a mí me encanta pensar desde el problema porque pensar desde el problema te ayuda a plantear la pregunta correcta y es como el disparador que te ayuda a crear un montón de soluciones. Y por eso es importante plantearse la pregunta correcta, ¿no? Y mientras la pregunta esté mejor planteada, con seguridad las soluciones van a fluir y van a llegar con mayor facilidad, ¿no? Y eso es un ejercicio, como el de cerebro es un músculo, que tenemos que hacer seguido. Entonces, el disparador para cualquier solución creativa siempre es plantear una buena pregunta, ¿no? Entonces, y ese es el desafío, y ustedes que están emprendiendo, bueno, pues tienen que empezar a enamorarse de los problemas, porque en realidad son solucionadoras de problemas. Ustedes con su servicio, o lo que van a ofrecer o lo que van a dar. Así que eso, chicas. ¿Quién más quiere comentar algo? No hay preguntas. Yo tengo preguntas. Para cerrar, Vivi. Ay, Vivi. Hola, ¿cómo están? Xiomara, no estoy segura del problema que nos estamos planteando actualmente de acuerdo a la experiencia que estamos teniendo de interactuar con la gente. Es que a la gente le falta información a la hora de comprar productos. Nosotros somos Guaguita Bordo y hacemos los pañales ecológicos.
y le falta información. Entonces, ese podría ser un problema, la falta de información. Sí, sí, podría ser uno de los problemas, Uno ¿no? de los problemas. Porque desde tu creencia, por eso es importante este tema de los paradigmas, de las construcciones mentales que tenemos, desde tu creencia vos estás planteando esa hipótesis. Yo creo que la gente no es que esté comprando un pañal porque quiera cubrir solamente una necesidad o no sabe que el pañal es súper contaminante. Capaz no sepa que lo es. Desde tu creencia vos decís, es que seguro que le falta información. Estoy segura que si yo lo educara y le dijese, ¿sabes cuánto podés contaminar con ese pañal? ¿No? ¿Cuántos delfines del mar salvarías si es que te volvés ambiental? Es un decir, eso es lo que vos, eso es dentro de tu creencia lo que vos crees. Puede que sí, querida Vivi, eso es algo que tenés que corroborar, porque es posible que no necesariamente sea porque le falta información, puede ser porque le es más práctico comprar el pañal en la ventita de su barrio, ¿no? Qué sé yo, a ir a su tienda. Y bueno, la información sí le va a ayudar muchísimo si dentro de tu campaña de comunicación decís, ok, voy a empezar a informar a la gente sobre este problema y sobre los diferentes problemas que causa los pañales para que se sientan, para que les llegue la conciencia, ¿no? Y empiecen a optar por esos productos. Voy a empezar a educar a mi segmento. ¿Puedes empezar a hacerlo? Sí, pero de que vas a perder más tiempo, también. Mejor dirigirte a las personas que ya tienen cierto grado, o que se informan cuando compran un producto y ve si ese mercado es lo suficientemente grande para mantenerte mientras cultivas el otro, ¿no? Entonces, por eso empezás a hacer la investigación. O si es que le vas a bajar el precio a tu producto para llegar a la masa, digamos, a la gente que podría comprarse un pañal de tela en vez de gastar dinero, ¿no? Porque acuérdate que hay un tema también de lavar los pañales de tela, secarlos. Quizás no migres al 100% a los pañales de tela y estés entre los desechables y los de tela, pero ya es un logro y ya están comprando tu producto, ¿no? Entonces, sí puede ser un problema la falta de conciencia, pero en muchos casos no constituyen todo el problema en sí. O sea, no es el problema más grande a solucionar, porque, como te decía, en el mundo hay un montón de animales en peligro de extinción. Si la gente supiera que estos animales están en peligro de extinción, ¿cambiaría algo? ¿O seguirían muriendo? O sea, siempre y cuando no les afecte a ellos directamente eso, no va a pasar nada. Y siempre y cuando no les afecte a su bolsillo de manera inmediata, peor, porque bueno, así somos los seres humanos, ¿no? Entonces, es importante, sí, que inicies tu campaña de información, pero también que empeces a plantearte otras formas, ¿no? Si pretendés capturar nuevos públicos o gente que le guste el tema de medio ambiente, pero no saben sobre el daño que hace un pañal, belleza, pero ya están más o menos alineados a eso. No es alguien que de cero no le importa, no le interesa, prefiere su comodidad, su practicidad a salvar el planeta, aunque en el fondo un poquito se sienta mal, pero más importante es resolverlo rápido, resolverlo ya. Entonces, eso se lo puede ir trabajando igual con las mentorías, ¿no? Y la cosa es probando, prueba y error, pero seguir investigando, seguir pensando. Por ejemplo, ahí en el emprendimiento tienes que pensar si tu objetivo es cambiar la perspectiva de la gente o hacer una empresa rentable. O sea, ahí defines tu público y eso van a aprender en la próxima sesión. O sea, cambiar una persona que está habituada por comodidad, porque es una comodidad, agarras, lo envuelves y desaparece de tu vida. No tienes que lidiar con otro proceso. Entonces, si tú haces estos actores, estos públicos, vas a ver que te vas a enfocar en tus clientes estrella, que es
Él, que es consciente ambientalmente, que se preocupa por el medio ambiente y demás. Y yo he escuchado una charla de este tipo de productos donde hablaban de pañales, hablaban de biberones, de bombillas, también de esta Mooncop y demás. Y ellos, o sea, se enfocaban primero en toda la gente que tiene esta conciencia ambiental y luego salían a los demás. Entonces, tienes que conocer bien a ese mercado antes de pensar en cambiar a toda la gente. Eso es un tip para que agarre músculo tu emprendimiento, y ya una vez que sea conocido, se te van a unir un montón de personas. Hay un sitio que tiene Jessica Alba que ha cambiado toda su vida porque ha sido mamá, y ha empezado a leer la información de los productos y lo nocivo que son los productos para los bebés. Entonces ha creado marcas para bebés y mujeres que tienen ingredientes que no dañan al medio ambiente, que no dañan al bebé y demás. Y ahí ha generado que otra gente venga. Tal vez esa falta de información. Busca la página, si yo la encuentro te la voy a pasar. Es súper interesante cómo ella maneja el mensaje. Eso es también importante. Sí, y algo igual con el ejemplo, por ejemplo, de Vivi, valga la redundancia, ella justamente está ofreciendo pañales ecológicos, ¿no es cierto? Que son pañales de tela. Yo los tengo, los pañales de Vivi, por si acaso, pero Vivi, no he dejado de usar los desechables, lo siento, pero sí tengo los tuyos, entonces los utilizo en ciertos momentos, ¿no? No siempre, no toda la vida. Por un tema también de tiempo, no siempre tengo el tiempo para lavarlos con mi ropa común, pero bueno, más allá de todo eso, el tema de Vivi, si se dan cuenta, tiene un problema macro que ella partía justo, quiero que hayan menos residuos orgánicos, en este caso, a los pañales desechables son basura 100%, es decir, no lo podés reciclar ni nada. Quiero que haya menores residuos y con esto quiero ayudar al planeta. Entonces, ella partía de esa consigna, ¿no? Pero sabemos que, y luego ya fue indagando y en realidad ese es el problema grande, sí, pero luego le empezás a resolver el problema a las mamás, ¿no? A las mamás primerizas quizás, ¿por qué no? Digamos, ¿no? Entonces vas indagando, ¿no? Entonces, no voy a resolver el problema de la contaminación por los pañales, pero sí le puedo resolver a una mamá el tema de los pañales desechables, es decir, que opte por un pañal más ecológico para que ella se sienta mejor con el medio ambiente, se sienta mejor consigo misma y también sea un modo de ahorro para ella, ¿no? Porque los pañales están muy caros. Entonces ahí estoy poquito bajando al problema, dolor y la frustración de ella, porque el problema de ella no es salvar el planeta o que haya menos contaminación, o sea, que sufre. Sí, le da penita, sí, pero tiene otros problemas más inmediatos que resolver en ese momento. Entonces, habría que ver el contexto, cómo lo vive, cómo lo siente, y de esto van a hablar en la próxima sesión, así que no se preocupen que aquí no se acaba. En la próxima sesión con Beatriz, que es una capísima, ella es mentora y es también directora del colectivo Marquetero. Ella es publicista, ella sabe muy bien hacer segmentaciones de mercado, que esa es la clave también para cualquier negocio. Entonces, ella les va a ofrecer herramientas para que ustedes puedan hacer esta segmentación, ¿no? Para que puedan responderse a estas preguntas de qué sienten, qué piensan, qué viven, todo un detalle ahí para que puedan empezar a investigar. Aquí Andrea Covarrubias nos dice, los pañales lavables son muy importantes cuando los bebés se enferman en la pancita, los pañales desechables escalan y lastiman al bebé. Estamos viviendo ahorita un tiempo muy importante. Las grandes crisis hacen que la gente cambie su comportamiento. Un ejemplo, en Santa Cruz no dejábamos el auto para nada. Han venido crisis que hemos tenido que adaptarnos a la bicicleta y es muy posible, y ahora ya es un medio de transporte de varias personas. Entonces, Vivi, tal vez puedas analizar la crisis que se está pasando y si no es desde el punto de vista ecológico, no es desde el punto de vista
comodidad desde el punto de vista económico. Hacer comparaciones, súper. Gastan los pañales, pero al estar en una crisis, esta puede ser una solución. No dejes tus pañales desechables, pero es comprando la mitad, te vas a ahorrar, no sé, 1.000 bolivianos al mes. ¿Qué puedes hacer con esos 1.000 bolivianos al mes? Entonces, buscar esos tipos de enfoques, tal vez. Sí, no se olviden de los beneficios racionales y los emocionales. Nos movemos más por los emocionales que por los racionales. Siempre, toda la vida, ¿no? Entonces, buscar cuáles son los beneficios emocionales del producto o servicio, súper importante, y acompañarlo, como dice Gus, con estos beneficios racionales, ¿no? En donde estamos hablando de ahorro, de economía, de replantear el tema del consumismo. Entonces, empezar a hablarles a ellos. Y cuando ustedes empiecen a hacer su plan, su campaña más adelante, también se van a dar cuenta que a través de las historias que ustedes comuniquen, van a ganar más adeptos a su causa. Entonces, lograr inspirar a otras mujeres con un caso de alguna mamá que consuma estos pañales, cómo lo hace de fácil, cómo lo hace de sencillo, cuál es la historia que cuenta, puede ayudar a inspirar a otras mamás a seguir el mismo ejemplo que ella, ¿no? Pero siempre y cuando tengas bien detectado el problema y cómo lo soluciona tu cliente, ¿no? Entonces, ahí bastante observación, bastante preguntadera, bastante entrevista, bastante de todo, y empezar a escudriñar, y nada, esto es una constante investigación, pero seguro que si cada uno se lo plantea, lo van a lograr. Entonces empiecen a hacerlo para poder apuntarle mejor, ¿no? Y así darse cuenta con un tiempo determinado, porque ustedes también se van a dar cuenta que si en unos 2 años no funciona, no arranca, tampoco hay que forzar las cosas, quizás no es la idea y tienen que migrar hacia otra cosa, ¿no es cierto? A lo que ustedes creían que iba a funcionar, quizás no funcionó. A veces no es el tiempo adecuado, a veces no son las personas adecuadas, pero eso ustedes lo van a ir investigando y lo van a ir viendo, ¿no? Qué es lo que les conviene y qué es lo que no. Entonces, nosotros le pasamos esto para que puedan empezar a hacer, a plantearse mejor todo este tema del problema. Justo hace un par de días leí un ejemplo de cómo hay soluciones que no siempre van ligadas a algo carísimo, ¿no? En donde se planteaba, así antes de irnos, que se había detectado una caja sin producto en una empresa y se la había enviado a un cliente, ¿ya? Es un caso real. Y entonces, obviamente, el cliente renegó y protestó de por qué no había el producto, qué pasó, por qué la caja estaba vacía. Obviamente les pidieron disculpas, le mandaron el producto, pero ya luego internamente en el negocio, en la empresa, dijeron, esto no puede volver a pasar. Les pedimos a ustedes que empiecen, a partir de este problema, empiecen a crear soluciones para que esto no vuelva a suceder. Entonces, se dividieron en grupos y uno de los grupos planteó lo siguiente. Dijo, ok, para que esto no vuelva a suceder, lo que vamos a hacer es que cuando las cajas empiecen a tener los productos, vamos a poner un escáner en donde vamos a ver, van a haber 2 personas que se van a estar fijando y viendo que hay producto ahí dentro. ¿Ok? Solucionado. Y el otro grupo, la idea del otro grupo fue, lo que vamos a hacer es poner un ventilador y la caja que vuele es caja vacía. Entonces, producto solucionado, entonces, y problema solucionado. Entonces, si se dan cuenta, no todas las soluciones tienen que ser así como que ahí voy a inventar algo sofisticado para que un bot, algo para que no suceda. A veces las soluciones a los problemas no necesitan tanto presupuesto, solo necesitan ingenio y creatividad. Entonces, enamórense del problema que van a resolver para que puedan pensar no solo la solución de idea de negocio que tienen ahora, sino otras más, de acuerdo a lo que ustedes saben y les gusta hacer. Eso, queridas chicas. Listo.
Con eso entonces nos despedimos y les pasamos las plantillas y por favor no se pierdan la otra sesión con Beatriz, que les va a hablar justamente de segmentos de mercado. Bien, nos vamos, Gus, entonces. Que tengan un buen día y que, bueno, los que celebran San Juan la pasen bonito igual. Gracias. Listo. Gracias. Que Gracias. les vaya Gracias, bien. muchas Cuídense. gracias. Saludos. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Chao, chao. Gracias. Adiós. Hola, hola Gustavo. Hola, Hola. Hola, Andrea. hola, Hola. ¿cómo estás? Sí, es que no quería como que absorber mucho tiempo. Lo que pasa es que en Gofora, no, bueno, mi nombre es Andrea Covarrubia, soy fundadora de Gofora Inc. Estamos incorporados en Estados Unidos como una compañía y el problema con el que hemos partido, o sea, yo quería pedir un poquito de ayuda para esto. El problema con lo que hemos partido en un inicio era que yo veía mucha injusticia en cómo se trataba el talento de la mujer. Yo veía que existía mucho talento que se estaba perdiendo a causa de las creencias limitantes que tenemos en esta región y necesitaba crear una forma de conectarlas con su verdadero propósito. Entonces, Ya. así inicia Gofora como Biznity y la idea era dirigirlas hacia las oportunidades disponibles para ellas. El detalle es que luego, poco a poco que fuimos avanzando en programas de aceleración como el Founder Institute, empecé a replantearme el problema y me di cuenta de que no solamente eran las mujeres, sino también eran jóvenes, eran personas que no tenían una profesión, un título universitario, que estaban chocando con la misma pared, que tenían habilidades, que tenían una forma de servicio disponible, pero que no tenían la posibilidad de conectarse. Entonces empezamos un poquito a ampliar lo que era en un inicio un gestor de oportunidades para mujeres, para un gestor de oportunidades más general. Y esto, al seguirnos planteando el problema y todo, encontramos que no solamente eran las mujeres, los jóvenes y los desempleados, sino también eran personas que tenían herramientas que podían proveer un servicio, que estaban parados y que también necesitaban conectarse con esas oportunidades. Entonces empezó como que expandirse, ¿no? Y al punto que también llegó a la industria minera, que no solamente eran ellos, sino que también eran empresas y personas como por ejemplo las mineras que necesitaban encontrar a esos lugares específicos donde habían oportunidades para poder póngase sus campamentos. Entonces ya como que no solamente íbamos hacia unas cuantas personas, sino que también las industrias necesitaban encontrar esas oportunidades. En fin, luego nos dimos cuenta que todo este talento terminaba siendo en algún punto excepcional al grado de poderse juntar y poder colaborar con misiones más grandes, como por ejemplo la exploración espacial. Y esto de la exploración espacial entró cuando yo tuve que hacer un ejercicio de propósito y recordé lo que yo era en la infancia y cuando, bueno, a partir de que yo tenía 8 años, siempre tenía el amor por el universo, por el espacio, por la astronomía y de hecho yo estaba presente en bastantes programas y me fui hasta Estados Unidos con la Embajada de Estados Unidos en una cumbre de jóvenes líderes y ahí participé de bastantes actividades que tenían que ver con la NASA, etc. Entonces dije, existe la posibilidad de que dentro de estas personas que nosotros conectemos, existan personas que puedan brindar un servicio que acelere y que nos pueda de alguna manera llevar
más y mejor, más rápido hacia una exploración espacial más productiva. Ponte una persona que es un jardinero, pero que ha descubierto